Pandemia y paranoia. ¿Tiene sentido la lectura conspirativa? Un artículo del filósofo italiano, precisamente, Giorgio Agamben: la invención de una epidemia produjo mucha polémica, porque ve una construcción del poder en relación al coronavirus. Estamos en comunicación por Skype con Andrés Malamud, politólogo, reside en Portugal, Andrés, y ve la epidemia, ahora pandemia, desde allí. Muy buenas tardes, Andrés, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien, hace poquito leí un tuit tuyo, creo que ayer, que te referías a la suspensión de clases en la Universidad de Lisboa y te sorprendías o subrayabas el contraste. No hay ningún caso de coronavirus, por lo menos al momento del tuit. ¿Por qué te sorprendía tanto la medida preventiva tan extrema? No era una sorpresa en realidad, A ver. porque lo que estamos viendo es que la tasa de reproducción se explica de una manera muy sencilla. Se acerca despacio y acelera de repente. Y lo que vemos es que los tres grandes países europeos, después de Italia, Alemania, Francia y España, están siguiendo exactamente el mismo patrón que lo que pasó en Italia. Y los casos son detectados después. Es decir, que la tasa de infecciones que conocemos en este momento está muy subvaluada respecto de la real. Hay mucho más enfermos de lo que sabemos. Ahora, se va a acelerar. En un país como Portugal y en un continente como el europeo, ¿cómo ven estas medidas más extremas que tomó, bueno, muy claramente Italia, de cerrar un país, de frenar la actividad de un país y cerrarlo para intentar mitigar la epidemia? Como inevitables. Dentro de una semana o dos, todos seremos Italia en Europa. Y dentro de 3 semanas, Argentina también. ¿Cómo ves esta lectura de Giorgio? Voy a leerle el primer párrafo del artículo que se llama La invención de una epidemia. Y sostiene Agamben, a ver si encuentro, aquí está. Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la Comisión Nacional de Investigaciones, en Italia es esto, según la cual no solo no hay ninguna epidemia de SARS-CoV-2 en Italia, sino que de todos modos la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día, son sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves, moderados, en el 80-90% de los casos. Bueno, filósofo dedicado a pensar también la vida política de las sociedades modernas, muy leído por los politólogos también. ¿Cómo ves esta mirada un tanto conspirativa? Él habla del estado de excepción naturalizado en el poder político en distintas naciones. Por los politólogos serios, no. Ajá. De lo que se trata acá es de un filósofo citando científicos para combatir políticos. Y en realidad el consenso científico es que esto ya es una pandemia. Y estos números que él cita son correctos. El 80% de los infectados sobreviven. ¿Qué es lo que podemos inferir de estos números correctos? Que el 20% va a tener problemas muy graves. Claro. Y un cuarto de ese 20%, es decir, el 5%, se va a morir. La mayor parte de esos muertos van a ser viejitos que ya tienen problemas previos y que son agravados por el coronavirus. Pero esto va a dejar un tendal de muertos inimaginable, salvo que ahora mismo le demos tiempo para respirar a los sistemas sanitarios. Tiempo para respirar significa que nos vamos a enfermar en un 50, 60, 70%. Angela Merkel, la canciller de Alemania, es la que está tirando estos números. Sí. Pero si nos enfermamos todos ahora, reventamos los hospitales. No hay oxígeno para todos. Si nos vamos enfermando espaciados a lo largo de los próximos meses, seremos atendidos y tendremos posibilidades de sobrevivir. De nuevo, el 80% va a sobrevivir. Los niños no lo sufren. Lo más interesante de esta pandemia es que los niños están a salvo. Eso es un alivio. Pero hay otros que estamos más grandecitos. Bueno, Argentina, por lo menos parte de las autoridades políticas se tomaron su tiempo para reaccionar, por lo menos en el discurso y también en las medidas con mayor agresividad, ¿no? Y hay lecturas de intelectuales de cierto espectro ideológico, de centroizquierda y de medios de comunicación que sostienen, muy en la línea de Agamben, lecturas más sociológicas y antropológicas, con esta idea de que hay una construcción del poder en la epidemia. ¿Cómo un politólogo ve a estas lecturas de, en algunos casos, colegas? La Facultad de Ciencias Sociales, de las Facultades Sociales en la UBA, había estado tuiteando algunas apreciaciones en ese sentido. ¿Cómo lo ves, Andrés? La carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires es una de las 5 que constituyen la Facultad de Ciencias Sociales. Es una de las serias. Las otras lo son menos. Tienen isla de seriedad, pero tienen mucho de esto, constructivismo, postestructuralismo y tipos que creen que todo es una construcción social.
El Estado es una construcción social, no lo podemos oler, tocar, ver. Vemos ejército, policía, vemos el correo. Pero los virus son una construcción natural y te matan de verdad. Claro. El hecho de que se reproduzcan sí, y se contagien, porque vivimos en sociedad, es una cosa, pero es un hecho fáctico, un hecho biológico, un hecho orgánico. No interesa si somos de izquierda o de derecha, como decía un artículo publicado también en Página 12. claro. Te mata igual. Ahora, Andrés, si uno contraargumenta esas posiciones que ven una construcción cultural, social y de poder detrás de, por ejemplo, el modo en que se controla una epidemia. Hay un argumento de Agamben que por lo menos es interesante y atendible, que sostiene que en la medida en que el terrorismo ha quedado, dice así, parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderla más allá de todos los límites. Y lo llevó al caso de China, que empieza a preocupar. La inteligencia artificial que desplegó los dispositivos de inteligencia artificial para controlar las transmisiones, los tipos de semáforos verde, rojo, amarillo para catalogar a la población, el sistema de chequeo y de control diario, casi por hora, de los ciudadanos chinos por parte de sus empleadores y del Estado, ¿hay algún temor de que ese estado de excepción se convierta y se naturalice hacia adelante? En ese sentido, ¿las preocupaciones de Agamben podría tener un sentido? Yo creo en el terror como instrumento de control político. Los estados racionalmente utilizan a veces el terror para controlar. Pero aquí hay un problemita. No hay una invención de una epidemia. Hay una epidemia. La epidemia existe y lo dicen los científicos. Y segundo, no es que China vive ahora en un estado de excepción. China tiene ese régimen desde antes de la epidemia. Claro. Los chinos no cambiaron nada. Tienen la inteligencia artificial, el big data, el reconocimiento facial y el social scoring, darte puntos por las cosas que haces, desde mucho antes que todo esto. Así que no precisaban un virus para imponer control sobre la sociedad a partir del terror. Claro. Todo eso ya estaba. Interesante. Y lo que hicieron fue muy eficientemente contener este virus y de la misma manera van a tener que hacerlo con un poco más de suavidad y algo más de derechos las democracias occidentales. Porque el virus no te pregunta cuál es tu régimen político. Y en Argentina la prueba de esto es que Ginés, pensemos lo que pensemos de él, y Rubinstein, pensemos lo que pensemos de él, están de acuerdo. Cuarentena, no hay salida. Bueno, ahí es interesante, ¿no? Vos sos un conocedor de la vida política argentina y de la cultura y la sociedad argentina. Estamos en democracias liberales donde los derechos, la idea de que un Estado de alguna manera invada tan contundentemente como China en la vida de sus ciudadanos, la verdad es que está fuera, digamos, de la realidad, pero sí que se controlen de alguna manera los desplazamientos, etcétera. Ahora, los argentinos y la democracia argentina, la democracia liberal argentina, con la cultura anómica de los argentinos, ¿está en condiciones de contener una epidemia? Nos va a costar un poquito más. Somos abraceros, nos gustan los besos y el mate. Pero es inevitable. Si no nos queremos morir, si no queremos que se mueran nuestros viejos, vamos a tener que restringir el saludo. Vamos a tener que quedarnos en casa y los que vengamos de Europa o de países contagiados, ya está Estados Unidos en la lista, vamos a tener que hacer cuarentena y quedarnos 2 semanas sin ver gente de cerca. Si no, van a pasar cosas. Y son cosas malas. Y esas cosas malas van a convencer a los que no están cuarentenando de cuarentenar. Andrés, otra idea que estaba circulando en el debate, todo se politiza en Argentina, también una epidemia, es que la idea de la patria es el otro, en el medio de una pandemia, pandemia, que mete miedo, convierte a los ciudadanos en delatores. ¿Hay otra manera de verlo y la epidemia o la pandemia como un momento ideal para el ejercicio del cuidado del otro? Sí, el cuidado por las buenas o por las malas. A la gente que está en contra de las vacunas obligatorias, si alguien le quiere pegar con la mano abierta sin hacer daño, no hay que decirle que no. Y al que quiere evitar la cuarentena, lo mismo, porque esa gente no se pone en riesgo a sí misma, pone en riesgo a los demás. Los que no se vacunan ponen en riesgo a los bebés que todavía no pudieron vacunar, se van a matar a tu hijo. A esa gente no le podemos permitir que haga lo que quiera. La gente tiene que vacunarse obligatoriamente y cuando hay pandemias, la gente tiene que cuarentenarse obligatoriamente. Si lo hacen por las buenas, mejor. Si no, el Estado tiene que sancionar. El presidente Alberto Fernández en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso habló de que este era un gobierno de científicos y no de CEOs. Hubo mucho reproche al modo en que el ministro de Salud, Ginés González García, presentó el tema de la epidemia a principios de febrero, fines de enero, diciendo que en la Argentina no podía llegar o que iba a tardar mucho en llegar.
¿Este es un gobierno de científicos, sí o no? Alberto leyó mal. El discurso lo que decía literalmente, está escrito, es: este es un gobierno con científicos. Y él leyó: es un gobierno de científicos, lo cual es un error o una arrogancia, algo que no le trajo demasiadas buenas repercusiones. Lo del gobierno de científicos suena razonable. No parece que hasta ahora los científicos hayan tenido una gran tarea, pero me da la impresión de que el mismo ministro de Salud reconoció que la había pifiado, que se había equivocado, y ahora están extremando las medidas, y esto es literal, están tomando medidas extremas. Y todavía Argentina está a tiempo. Hay que suspender todo. Es muy simple. No puede haber más concentraciones sociales por el tiempo que se termine a partir del avance de la infección en las próximas semanas. Andrés, ¿qué suspendió Portugal además de las clases en la universidad? ¿Cómo está la vida en Portugal hoy? Portugal todavía no está como Italia. Italia está cerrada, no hay vuelos, no se puede entrar ni salir. Yo tenía que dar clases la semana que viene en Milán y las voy a dar por online, lo que es increíblemente aburrido para el que da la clase y para el que la recibe. No hay alternativa. En Portugal estamos pasando lo mismo, pero no es decisión nacional todavía. Hay universidades que decidieron cerrar las clases presenciales y otros que las mantienen. En las escuelas están empezando a detectarse algunos casos, y entonces van cerrando algunas. Pero mi impresión es que a partir de la semana que viene se acabaron las escuelas. Se adelanta la Pascua, dicen acá, que hay en Portugal, como en toda Europa, hay vacaciones de Pascua. Lo que van a hacer es adelantarla y después ir viendo. Se las van a mantener lo más que se pueda. Mientras tanto están todos los torneos suspendidos, de ajedrez para niños, de gimnasia. No hay más fiestas. Las fiestas grandes, colectivas, se están acabando. No hay más seminarios, no hay más conferencias. Está lleno de gente, invitados extranjeros, que andan por acá dando vueltas porque fueron invitados con tiempo de anticipación y están acá y están solitos. No van a sus clases, no van a escucharlas. Andrés, con suerte van a poder volver. ¿Cuántos casos hay en Portugal? ¿Cuántos casos de contagio? Y si hay fallecimientos o no. Sí, hay un caso, 2 de fallecimientos. No te puedo decir con actualización porque todo el tiempo se está moviendo. Portugal por ahora está atrás de los 4 grandes. Está Italia lejos, que es un desastre. España, Francia y Alemania, que van a estar como Italia la semana que viene. Y Portugal, que viene corriendo atrás y está tomando algunas medidas con razonabilidad individual. Por ejemplo, el presidente de la República de Portugal se autoaisló porque había estado en una reunión con una escuela en la cual había un infectado. Pero en Irán están muriendo todos los jerarcas, están muriendo diputados, ministros y jefes militares. Irán está lejos de Europa. Sí. Andrés, última cuestión. La Argentina ha insistido durante más de una década la idea, bueno, por su historia política después de la dictadura, la importancia del respeto por la legalidad y por los derechos, ¿no? Los derechos como centro de la organización social. ¿Ahora es la hora de las obligaciones? Sin ninguna duda. No tenés derecho a no vacunarte. No tenés derecho a violar la cuarentena. Muchísimas gracias Andrés Malamud por este análisis tan interesante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema ahora, vamos a política y Argentina.